CA01, vamos a ingresar al sistema SAP, vamos a la transacción, la CA01, y vamos a colocar nuestro código de material que hemos creado. Primero vamos a crear la hoja de ruta para el semielaborado. Entonces yo voy a sacar de mi Excel el material semielaborado, que vendría a ser este, ¿no? Ustedes también utilicen su código de material semielaborado que han creado. Colocamos lo que es el centro y le damos Enter, ¿ok? Material y centro nada más, si le damos Enter. Al darle Enter nos va a aparecer la siguiente pantalla, como les comenté anteriormente, y acá podemos colocar una descripción. Hay que tomar en consideración lo siguiente. En la parte superior, cuando nosotros creemos o grabemos esta hoja de ruta, va a aparecer un grupo, ¿no? Este grupo que va a aparecer acá es un contador que vamos a tener de la hoja de ruta. Hay que tomarlo en consideración esos contadores, ¿por qué? Porque luego cuando nosotros creemos las versiones de fabricación, que es otro dato maestro que se va a tener que tomar en consideración para nuestro proceso de fabricación, tenemos que adjuntar el código del grupo de hoja de ruta que hemos creado. El código y su contador. En este caso el código todavía está vacío. Recién no va a aparecer cuando nosotros lo creemos. Pero sí aparece su contador. Entonces hay que tomar eso en consideración. La descripción del material o de la hoja de ruta. En este caso tomado la descripción del material por defecto. Pero nosotros podemos hacer el cambio, ¿no? Podemos colocar, por ejemplo, hoja de ruta, producto semi elaborado, como ejemplo, ¿no? Lo estoy colocando así eh, de forma general. Luego vamos en la parte inferior donde dice utilización. En utilización nosotros lo que vamos a hacer es colocar la información de para qué vamos o para qué nos va a servir eh, nuestra lista de materiales. Entonces, en este caso, la utilización de la lista de materiales va a ser de fabricación. ¿Ok? Vamos a colocar que la lista de materiales va a ser de fabricación, por lo cual vamos a colocar la opción número 1. En status global, como les comenté, va a definirnos si es que nuestra lista de materiales va a estar lista para poder ser utilizada o no. En este caso, la lista de materiales le vamos a indicar de que va a estar lista, por eso tiene o va a contar con estatus liberado. Liberado 4. Hay otros estatus también que hay que tomar en consideración, ¿no? Si, por ejemplo, está en una fase de creación y todavía no se quiere realizar ningún tipo de modificación a la lista de materiales, entonces esta se tomaría en consideración, eh, el estatus que se tendría que tomar en consideración sería la fase de creación. Si ya eso es una información que nosotros queremos modificar, diré que ya no vamos a modificar, que ya está completamente parametrizada, entonces le colocamos 4. Luego de ello, vamos a colocar en la parte inferior el tamaño del lote. El tamaño del lote es una información muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar cuál es la cantidad de relevancia con respecto a la producción que se va a hacer útil nuestra lista de materiales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a fabricar, no sé, 1000 unidades o 10.000 unidades, para que el sistema te determine qué hoja de ruta va a utilizar para fabricar esas unidades, entonces va a tomar en consideración el tamaño del lote. Si la cantidad a producir está dentro de este tamaño del lote, del rango del tamaño del lote, entonces quiere decir que lo va a utilizar. Caso contrario, va a buscar una hoja de ruta que cuente con que esté dentro de ese rango. ¿Ok? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es colocarle eh, de forma abierta el tamaño del lote, ¿no? Del mínimo al máximo posible.
Lo que vamos a hacer ahora es darle, eh, vamos a darle Enter. Y lo que vamos a hacer es ir en la parte superior donde dice operaciones. Al darle en operaciones, lo que vamos a hacer es indicar cuál es la hoja de ruta que se va a utilizar o cuáles son las operaciones o los puestos de trabajo que se van a utilizar para la hoja de ruta de nuestro producto semi-elaborado. En este caso, como es un producto semi-elaborado, nosotros hemos definido que el puesto de trabajo que vamos a utilizar es el siguiente, es ST0001, ¿no? Ustedes ya van a crear sus propios puestos de trabajo. Le vamos a colocar en la operación 10, ¿no? En la columna que dice puesto de trabajo, pegamos nuestra, nuestro puesto de trabajo que hemos definido, el centro correspondiente, y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Acá hay una columna que dice clave de control, ¿ya? Esta clave de control es muy importante. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque nos va a definir esta clave de control a qué va a tener relevancia nuestra hoja o nuestra operación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si vamos acá a darle F4, nosotros tenemos diferentes opciones en la clave de control. ¿Ok? Ahora, cada una de estas claves de control, nosotros para el proceso discreto vamos a utilizar solamente la clave de control que empiece con PP. Entonces, cada una de estas claves de control, en la parte inferior, si se dan cuenta, tienen como que unos valores, ¿no? Si yo le doy acá en PP01, le doy clic, le coloco en info detallada, me va a mostrar la información detallada de los valores que tiene por defecto este control. En este caso, por ejemplo, esta clave de control me va a permitir programar, o sea, cuando yo coloque la operación y tome sus valores correspondientes, me va a permitir programar órdenes, me va a permitir determinar si es que tengo capacidad o no, me va a permitir calcular los costos a nivel operacional, me va a permitir imprimir diferentes documentos del proceso y me va a permitir notificar. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, utilizo la segunda opción y veo info detallada, me va a permitir programar, no me va a permitir realizar determinación de capacidad, me va a permitir calcular costos, pero me va a permitir también trabajar de forma externa. O sea, ¿qué cosa quiere decir trabajo externo? Que lo que va a hacer es que eh, me realice órdenes de compra de servicio en caso de este proceso sea, por ejemplo, ser tercerizado. Si vamos a la tercera opción, que es la PP03, lo que vamos a ver es que también tiene diferentes opciones, como por ejemplo, programar, determinar capacidad, cálculo de coste, imprimir y notificar. Pero a su vez también tiene otra opción que no tiene la PP01. Es similar a la PP01, pero con una diferencia, que esta opción te permite realizar entradas automáticas. ¿Y a qué se refiere con entradas automáticas? La entrada automática se hace referencia a que el material, cuando se hace la notificación del producto, lo que va a hacer es hacer automáticamente el ingreso de stock del producto a fabricar. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando vamos a estar en orden de fabricación, pero tiene que ver con ello. Entonces, nosotros vamos a darle la opción 3 y le vamos a dar en contar o continuar, ¿ok? La PP03. Acá podemos colocar una descripción que tiene que ver directamente con el puesto de trabajo. Por ejemplo, este puesto de trabajo se llama, vamos a ver, en un momento, vamos a ver, acá hay algo que está fallando, que me dice que mi puesto de trabajo no está funcionando en mi centro. Vamos a ver. Ah, ya. Disculpen, era con guión bajo.
Ahí está. Entonces, mi puesto de trabajo se llama montaje final, ¿no? Entonces le vamos a colocar la misma descripción a mi puesto de trabajo. Vamos a colocar enter, 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 enter. Ya, vamos atrás. Descripción, montaje final. Ahora, ¿qué otro dato le vamos a colocar en este punto? Vamos más a la derecha. En este punto se le coloca el desglose de las actividades que va a tener nuestro puesto de trabajo. Este puesto de trabajo solamente tiene tres actividades, que es tiempo de preparación, tiempo de máquina y tiempo de mano de obra. Entonces acá se le coloca el tiempo que se va a utilizar para cada una de estas actividades. Ahora, ¿de qué depende del tiempo? Va a depender de la cantidad base. Yo el tiempo que voy a colocar acá va a estar relacionado a la cantidad base. Tiene que haber una regla de tres ahí. Entonces yo, por ejemplo, puedo indicar que yo me demoro 10 minutos en máquina, 10 minutos en mano de obra para fabricar una unidad de este producto, ¿no? Y en tiempo de preparación son 15 minutos. Si yo le coloco 10 unidades, acá tendría que ser estos 10 minutos es en base a estas 10 unidades, ¿no? Entonces yo le voy a colocar por el momento una unidad. Queda de esa forma. Acá tendría que ser estos 10 minutos es en base para fabricar una unidad de este producto, ¿no? Y en tiempo de preparación son 15 minutos. Si yo le coloco 10 unidades, acá tendría que ser estos 10 minutos es en base a estas 10 unidades, ¿no? Entonces yo le voy a colocar por el momento una unidad. Queda de esa forma. Perfecto. Le vamos a dar en grabar porque ya hemos terminado. Ah, no, antes de darle grabar. Luego hay una opción donde se realiza la asignación de los componentes a los materiales, ¿no? Como les había comentado previamente. Eso en donde se hace, acá donde dice asignación, en el botón que está en la parte superior, le damos clic a ese botón y acá es donde se asigna. En mi caso solamente hay un componente, que es este que está acá. Lo que hacemos es darle en asignar nuevamente y acá le colocamos qué operación donde se va a asignar. Como en este caso solamente hay una operación, vamos a indicar que en la operación 10 es donde se va a realizar el consumo. Acá se asigna la operación 10 y acá hay una opción que dice toma retrógrada. ¿Qué es la toma retrógrada? Dirán ustedes. La toma retrógrada tiene que ver con la información o cada vez que yo notifique, así como cuando yo había colocado el ingreso automático, esta toma retrógrada lo que va a hacer es realizar la, la salida, o sea, el consumo automático de los materiales. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces le vamos a colocar acá check y le damos grabar. Y ya tenemos nuestra primer hoja de ruta. ¿Ok? Ahora vamos a crear la siguiente hoja de ruta que corresponde a este material. Entramos a la transacción, la CS0, CA01, colocamos el código de material, el centro, que es el 505.001, y empezamos a hacer la creación. Al igual que en el otro caso, vamos a colocar los datos que corresponden, ¿no? Descripción, vamos a colocar su descripción correspondiente, vamos a colocar acá hoja de ruta, producto terminado, ¿no? Ahora, ¿qué otra información hay que colocar? La utilización. Este va a ser más rápido. Utilización, le colocamos la opción número 4, no, la opción número 1, que es de fabricación, estado global, que vendría a ser la fase de creación, no, liberación, la 4, y acá la unidad de medida va a ser pieza. Perfecto. Le damos en operaciones y acá vamos a asignar las operaciones. Puesto de trabajo, ¿cuál es el puesto de trabajo que corresponde al producto terminado? Yo voy a asignarle el mío. El mío es este que está acá. Clave de control,
le colocamos el mismo del anterior, que es el PP03, y la descripción le colocamos la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Luego de esto tenemos la información, vamos a darle Enter y vamos a colocar los tiempos correspondientes de preparación, de tiempo de máquina, de mano de obra y entre otros. Entonces vamos acá, le voy a colocar acá que por ejemplo para tiempo de preparación es 15 minutos, tiempo de mano de obra o de máquina vendría a ser 30 minutos y finalmente tiempo de mano de obra vendría a ser por ejemplo 25 minutos, ¿no? Le damos Enter a todo, vamos a donde dice asignación, ahora para poder asignar los componentes, esto lo vamos a hacer, seleccionamos las opciones que queremos asignar, le colocamos asignar nuevamente y le colocamos en lista de operaciones para asignar con qué operación se va a realizar la asignación. La 10 le colocamos a todos toma retroactiva o retrógrada y le damos grabar. De esta forma ya hemos creado nuestra hoja de ruta. ¿Ok? Entonces ya tenemos creado la hoja de ruta del producto terminado, del producto semi elaborado. Ahora el siguiente paso a realizar vendría a ser la versión de fabricación.